Dios te bendiga grandemente, espero que te encuentres bien, espero bien que se encuentre toda tu familia bien también. Bienvenidos a este su canal donde predicamos la palabra de Dios y donde aprendemos juntos de la palabra de Dios. Hoy en este tema, en este nuevo video que estamos subiendo al tema le pusimos pocos allá en el camino y vamos a entrar, ¿verdad?, con la palabra de Dios, pero antes vamos a orar para que el Señor sea dirigiéndonos y el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. En esta tarde, Señor, en esta mañana, en esta noche, toca los corazones de las personas que van a ver este video y bendícelas, Señor, y guíalas, Señor, por el camino que eres tú. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Ábreles en el entendimiento y cuando abran la palabra, tu palabra, puedan ser iluminados, Señor. Bendice también a todas sus familias y bendice, Señor Jesús, todo donde se mueven ellos, bendice su hogar, bendice sus mascotas, bendice sus finanzas, bendice su comida, Señor, bendice sus alacenas y que tu voluntad esté sobre sus vidas. Aleluya. Dice la palabra de Dios en el versículo 14 del capítulo 7 de Mateo, dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Es lo que encontramos en el versículo 14 que vamos a estar desglosando en esta ocasión, en este tema, ¿verdad? Pocos hallan el camino. En este versículo 14 encontramos, ¿verdad?, que es estrecha la puerta. Es estrecha la puerta y son pocos los que entran por esa puerta. ¿Por qué? Porque es más fácil entrar por una puerta ancha y grande, porque no se batalla para entrar, porque no te vas a raspar, porque no te vas a ensuciar. Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y lo más interesante, ¿verdad? Dice que y el camino, dice que angosto es el camino primeramente, que angosto es el camino, que es chico el camino, que no es un camino espacioso, fácil en el cual tú te puedes conducir, sino que es un camino angosto, es un camino angosto y pequeño donde tú puedes ir caminando. No es un camino ancho donde puedes ir para un lado y para otro, sino que es un camino angosto, es lo que nos enseña la palabra de Dios, pero también dice la palabra de Dios, dice que es el camino que lleva a la vida. Con esto nos damos cuenta, ¿verdad?, que es el camino que lleva hacia Cristo, porque Cristo él mismo lo dijo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿verdad? Y lo más interesante también de este versículo es que dice, y pocos son los que la hallan. Con esto nos damos cuenta que es un pequeño remanente alrededor del mundo de cristianos que van a ser salvos. ¿Por qué? Porque son los que están dispuestos a pagar el precio, que son los que están dispuestos a pagar el precio en apegarse a la palabra de Dios y hacer la voluntad de Cristo. Y pocos son los que van a hallar ese camino y son pocos los que van a hallar la vida. En el contexto, Jesucristo usa estas imágenes para ilustrar que el camino hacia la vida eterna y a la salvación no es fácil. Con esto nos damos cuenta, ¿verdad? Leer esta palabra, ¿verdad? Porque angosto, dice la palabra, porque estrecha es la puerta y angosto el camino y el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Con esto Jesucristo usa estas imágenes para ilustrarnos que el camino hacia la vida eterna y a la salvación no es fácil y no va a ser fácil, porque pocos son los que van a hallar el camino hacia la vida que es Cristo, a pesar de que tú ves alrededor del mundo las iglesias llenas y de tanta gente que parece que es cristiana. La Biblia establece que son pocos los que hallan el camino. Aleluya. Es lo que dice la palabra de Dios, que son pocos los que hallan el camino hacia la vida que es Cristo. Porque hoy en esta generación que vivimos, tú te podrás dar cuenta realmente que las iglesias están llenas, pero no de ovejas, sino de muchos cabritos, de mucha gente que no se ha arrepentido, de mucha gente que jamás ha tenido un cambio de vida, que jamás ha tratado de buscar hacer la voluntad de Cristo, sino que va nomás los domingos por mera costumbre o por religiosidad, pero no porque hayan querido acercarse a Cristo con un arrepentimiento genuino. Y la Biblia nos enseña que son pocos los que hallan el camino. No todos los que se dicen cristianos van a ser salvos. Cuando venga el arrebatamiento, muchos se van a quedar. Muchos van a decir si era cierto lo que decía la palabra de Dios y nunca quise hacer caso. La Biblia establece que es estrecha la puerta y que no va a ser fácil el camino hacia la salvación, y vamos a verlo por qué. Y porque requiere un esfuerzo. Eso es lo que encontramos también, que para poder ser salvos y para poder entrar por esa puerta estrecha requiere un esfuerzo. Y no solo eso, ¿verdad?
requiere un esfuerzo consciente. Tenemos que estar conscientes, ¿verdad?, de que la salvación se alcanza con esfuerzo, con disciplina, en estar pegados hacia la palabra de Dios y sobre todo así tratando de hacer la voluntad de Cristo día a día, entrando por la puerta estrecha y no por la puerta ancha. Muchos cristianos ya no quieren batallar, ya no quieren buscar la palabra de Dios, ya no analizan lo que dice la Biblia, ya quieren todo fácil y quieren todo rápido y se van por los caminos fáciles, pero esos caminos fáciles conducen hacia la muerte, conducen hacia la perdición. Y los caminos difíciles en el Señor son los que nos llevan realmente al conocimiento. Cuando entramos en un proceso, cuando entramos en un desierto que viene de parte del Señor, es porque el Señor nos está probando y no solo eso, porque el Señor nos está llevando realmente por su camino, porque pocos son los que hallan el camino y el camino que lleva hacia la salvación no va a ser fácil. ¿Sabes por qué? Porque viene la persecución de aquellos que van caminando conforme a la voluntad de Cristo. Recuerda siempre que a Cristo lo crucificaron por hablar la verdad, por hablar lo que está establecido en la palabra de Dios, por hablar lo que el Padre quería que hablara. Recuerda a los profetas, recuerda en el Antiguo Testamento los profetas cuando hablaban de parte de Dios, cómo les iba. Recuerda siempre a los apóstoles cómo terminaron por predicar a Cristo, por predicar la verdad. Por eso es difícil, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios que pocos hallan el camino, porque es ancha la puerta y fácil conducirse por ella cuando no vas caminando conforme a la voluntad de Cristo. Aleluya. Pero cuando vas caminando conforme a la voluntad de Cristo, va a ser difícil ese camino, no va a ser nada fácil. Siempre va a haber oposición de parte del enemigo, de parte del maligno y inclusive de muchos que se dicen cristianos y de mucha gente que está en contra del cristianismo, que se te van a venir encima porque estás predicando la palabra de Dios, porque es lo que enseña la Biblia verdaderamente. Aleluya. En otras palabras, es nuestra responsabilidad seguir a Cristo y dejar el mundo para poder entrar por esta puerta estrecha y para hallar el camino que lleva a la verdad que es Cristo. Nosotros, ¿verdad? Tenemos que hacernos responsables y realmente seguir a Cristo y dejar totalmente todo lo que enseña el mundo, todo lo que va conforme a lo que está establecido en el mundo. Inclusive tenemos que analizar también cómo se han levantado muchos falsos profetas, inclusive decirles no, porque la palabra de Dios enseña otra cosa. Porque pocos son los que hallan el camino y lo que está establecido en la palabra de Dios es lo que nosotros debemos apegarnos y seguir esa línea para poder alcanzar a llegar a Cristo. Aleluya. También en el versículo 13, vamos a leer el versículo 13. Escucha cómo dice el versículo 13 ahí, dice, entrad por la puerta estrecha, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Qué es lo que nos trata de decir esta palabra también, verdad? Que entremos por la puerta donde realmente va a ser difícil entrar, pero es el camino seguro que nos lleva hacia la salvación. Pero no solo eso, porque ancha es la puerta, o sea, grande es la puerta y espacioso el camino. Recordemos, ¿verdad? Que estamos ya analizamos el versículo 14 y recordemos, ¿verdad? Que es angosto el camino que lleva hacia Cristo, pero espacioso es el camino que lleva a la perdición. Es espacioso el camino que lleva a la perdición y ancha la puerta porque es lo más fácil. Y no solo eso, escucha, y dice, y muchos son los que entran por ella, muchos, dice la palabra de Dios, muchos, y cuando se refiere muchos, se refiere a que son millones de personas que son impías, millones de pecadores, pero también aquí incluye que son muchos que se dicen cristianos y van entrando por esa puerta ancha y espaciosa porque no quieren batallar, porque no quieren someterse a la palabra de Dios, porque no quieren buscar realmente a Dios de todo corazón y guiarse por lo que está establecido en la palabra de Dios. Y para toda esa gente es más fácil buscar las cosas rápidas, buscar las cosas fáciles e irse
e irse por las cosas del mundo que por lo que establece Dios. Aleluya, alabado sea el Señor. Entonces con esto nos damos cuenta, ¿verdad? Que en el versículo 13 del mismo capítulo, como lo acabamos de leer, afirma, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Este es el contraste, escucha, el camino que conduce a la perdición es fácil y atractivo. Es fácil y atractivo, no se batalla, no se batalla, pero es el camino que lleva hacia la perdición y es atractivo. Y hoy vemos, ¿verdad?, que el mundo es totalmente un espejismo, es atractivo, aparentemente es atractivo, aparentemente parece, ¿verdad?, que vas a ser bendecido, parece que vas a tener eso, parece, ¿verdad?, porque todo el mundo es un espejismo, así lo pinta Satanás. Pero acuérdate que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos que conducen a la muerte, que conducen a la muerte. Ese es el punto aquí. Entonces, ¿verdad? Entonces muchos, o sea, pero no lleva a la verdadera vida. O sea, con esto nos damos cuenta, ¿verdad? Que este camino de perdición es fácil y atractivo, pero no lleva a la verdadera vida, que es Cristo, porque muchos van siguiendo ese camino y entran por esa puerta, pero cuando entran y van por ese camino se dan cuenta que no está Cristo ahí. Al final de sus vidas o cuando les toca morir se dan cuenta que Cristo nunca estuvo ahí, porque trataron de buscar siempre lo más fácil y trataron de tomar atajos, e inclusive muchos cristianos en el ministerio, ¿verdad?, que no quieren batallar ya para nada, toman esos caminos y desgraciadamente cuando llegan se dan cuenta que ancho era el camino y espaciosa la puerta, pero no era el verdadero camino, no era el camino que conducía hacia Cristo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Pocos hay en el camino. El versículo 14 que leímos ahorita apunta directamente que solo unos pocos siguen el camino angosto. Es decir, que pocos son los que siguen a Cristo y son sus discípulos. Muy pocos alrededor del mundo, un pequeño remanente son los que realmente siguen a Cristo y son sus discípulos y se disipulan en la palabra de Dios y tienen una relación con Cristo y son guiados por el Espíritu Santo y analizan las cosas y miden los espíritus y piden dirección a Cristo antes de hacer cualquier cosa. Alabado sea el Señor. Aleluya. Entonces con esto nos damos cuenta que el significado de Mateo 13 y 14 es esfuerzo y compromiso con Cristo, es esfuerzo y compromiso para seguir a Cristo y no seguir esos rudimentos que están establecidos por el mundo y no seguir esa puerta ancha y no seguir ese camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Aleluya. Seguir a Cristo y ser su discípulo requiere compromiso con Él directamente, no con un pastor o con una iglesia. Escucha esta palabra y te la voy a repetir otra vez porque hay mucha gente que sí hace muchas obras y hace muchas cosas supuestamente para Dios, pero no tienen una relación con Cristo, se han olvidado totalmente de Cristo y están bien con el hombre, pero están mal con Cristo y van siguiendo tradiciones de hombres y van siguiendo cosas impuestas por hombres, pero no van en el camino correcto que lleva hacia la vida, no van por el camino angosto, van por el camino ancho y espacioso, porque se han olvidado totalmente de tener una relación con Cristo en oración, se han olvidado totalmente de darse tiempo en la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios para que el Señor sea el que los guíe y los ilumine a través de su palabra. Aleluya. Esto no requiere directamente, ¿verdad? Requeremos un compromiso con Cristo. Requerimos un compromiso con Cristo primeramente. Primeramente tenemos que tener un compromiso con Cristo, saber quién es Cristo, a qué vino Cristo. Todo esto lo tenemos que saber nosotros y todo esto se encuentra en la palabra de Dios y después, ¿verdad? Ya dar un servicio, pero primeramente estar bien delante de los ojos de Dios, estar delante de los ojos de Cristo y no solamente ser apariencia. De nada nos sirve tener la apariencia de piedad o vivir una vida de apariencia cuando realmente vivimos una vida doble. Debemos de tener primeramente debemos de tener un compromiso con Cristo y después, ¿verdad? De lo que viene. Debemos de tener primeramente una relación con Cristo, un compromiso con Cristo, no con un pastor o con una iglesia,
Cuando perdemos, ¿verdad? Totalmente la brújula y dejamos a Cristo a un lado y nos vamos a servir por lo que dice el pastor o tenemos un compromiso, estamos metidos tanto en la iglesia y hacemos muchas obras y todo eso, vamos en otra dirección que no es la que Cristo quiere que vayamos, porque claro que nosotros tenemos que hacer obras, claro que sí, porque Cristo está en nosotros, pero primeramente tenemos que tener a Cristo en nuestros corazones, porque esas son las obras del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo Dios tiene que darnos, si tenemos esa relación con Cristo a diario, si no, no vamos a tener los frutos del Espíritu Santo. Esto es algo importante que nosotros tenemos que saber. La verdad del Evangelio se centra en la resurrección de Cristo y lo que nos manda a hacer. O sea, la verdad del Evangelio se centra en la resurrección de Cristo. Esto es algo que tú tienes que saber y tienes que estar totalmente convencido, ¿verdad? Que Cristo murió por nosotros, pero al tercer día resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Y no solo esto, no solo eso, sino también en lo que nos mandó a hacer. ¿Y qué es lo que nos mandó a hacer? A predicar su palabra. A predicar su palabra, eso es lo que nos mandó a hacer primeramente. Eso es lo que estableció Él, ¿verdad? En Mateo 28, 18 y al 20, y también en Marcos 16, 15. El Señor Jesucristo, ¿verdad? No nos mandó a que nos encerráramos en cuatro paredes. El Señor Jesucristo nos mandó y nos dijo, vayan, salgan y prediquen la palabra de Dios. No, jamás nos dijo, enciérrense en cuatro paredes y ahí esténse hasta que yo venga. El Señor nos manda a que nosotros salgamos y demos la palabra al mundo, demos la palabra de Dios, prediquemos su palabra. Eso es lo que nosotros lo que debemos de hacer. Y una gran realidad es esta, que si no estamos haciendo lo que Cristo manda en las Escrituras, no estamos siguiendo a Cristo. Entonces es algo que nosotros tenemos que también saber, que si no estamos haciendo lo que Cristo estableció en su palabra, no estamos siguiendo a Cristo. Estamos siguiendo otras tradiciones, estamos siguiendo una religión, estamos siguiendo una secta, pero no estamos siguiendo lo que estableció Cristo en su palabra. Es algo muy interesante que nosotros también tenemos que saber. Somos la luz y la sal de la tierra. Nosotros somos la única luz que está aquí en esta tierra. Somos la luz y lo que le da sabor a la tierra con la palabra de Dios, con lo que el Señor hace en nuestras vidas a diario. Aleluya. Entonces eso es algo que nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener en claro. Si no estamos alumbrando y dando a saber al mundo con la palabra de Dios, si nosotros no estamos alumbrando y no estamos dando sabor al mundo con la palabra de Dios, debemos de tener cuidado porque no estamos caminando conforme a la voluntad de Cristo. Esta es una gran realidad que nosotros tenemos que saber y darnos cuenta, abrir los ojos, despertar ya. Que el Señor Jesucristo nos mandó a predicar el Evangelio, que el Señor Jesucristo dijo, ustedes son la luz, son la sal de la tierra, son los que le dan sabor al mundo. Entonces, ¿verdad? Si no estamos cumpliendo con lo que Cristo nos mandó a hacer y no estamos siguiendo la palabra de Dios y no estamos, ¿verdad? Esforzándonos y no tenemos compromiso con Cristo, no estamos siguiendo el camino angosto y no vamos a entrar por la puerta estrecha, porque si vamos a entrar por la puerta estrecha, nos vamos a ensuciar, nos vamos a raspar. No va a ser fácil, pero vamos a entrar. Gloria a Cristo, aleluya. Esto es algo que nosotros tenemos que saber. Necesitamos disciplina para leer la palabra de Dios y tener una relación diaria en oración para poder entender qué quiere Cristo y no el hombre. Esto es algo interesante que nosotros tenemos que saber también. Para poder, ¿verdad? Para poder saber qué es lo que quiere Dios, tenemos que tener una relación con Cristo en su palabra y en oración. Dice la palabra de Dios ahí, ¿verdad? En Josué 1:9, dice la palabra de Dios, escucha lo que dice Josué 1:9. El Señor Jesucristo hablándonos a través de su palabra y sigue hablándonos y sigue iluminándonos y desgraciadamente muchos de nosotros no queremos hacer caso, pero el Señor sigue hablando y va a seguir hablando hasta que venga el arrebatamiento de la iglesia y es tiempo que despertemos ya. Porque muchos de nosotros estamos caminando por el camino espacioso, por la puerta ancha y no nos estamos dando cuenta. Despertemos. Dile, Señor, ayúdame y ayúdame a dar un giro de 180 grados y caminar conforme a tu voluntad. Dice Josué 1:9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dice la palabra de Dios, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No debemos de temer, debemos de esforzarnos.
No debemos de temer. Si vamos a entrar por la puerta estrecha, si vamos a caminar por el camino angosto, sí, va a venir el vituperio, van a venir la persecución en contra de nosotros, pero no debemos de temer porque el Señor nos manda que nos esforcemos, pero Él va a estar con nosotros. Aleluya. Esto es lo que el Señor nos dice. Esforcémonos en servirle y marcar la diferencia. Debemos de marcar la diferencia en esta generación de este siglo XXI. Tal vez seamos la última generación que vivamos conforme a lo que dice la Biblia. Estamos viviendo en los últimos tiempos y hacia dónde estamos caminando, hacia dónde vamos a entrar, por la puerta estrecha, por la puerta ancha. Debemos de tomar en cuenta esta palabra y debemos de reflexionar hacia dónde estamos caminando, hacia dónde vamos a ir. Es de suma importancia saber que esto depende de nuestra salvación y la vida eterna, porque hay un cielo y un infierno que son reales. ¿Por dónde estamos caminando? Vamos caminando, ¿verdad? Conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios y vamos caminando por la puerta estrecha, por el camino angosto, o estamos caminando por lo fácil, estamos caminando conforme al mundo y estamos caminando conforme a donde nos lleva Satanás para perdernos y perder nuestra salvación. Estamos caminando por el camino espacioso. Estamos caminando por la puerta fácil, donde se entra fácil, por la puerta espaciosa. Debemos de tener cuidado y analizar esta palabra, porque si queremos entrar, ¿verdad?, con Cristo y habitar con Él y vivir con Él para siempre, nos va a costar. No es fácil. Pocos son los que hallan el camino, dice la palabra de Dios. Aleluya. Debemos, ¿verdad?, esforzarnos en servirle y marcar la diferencia. Primeramente, anhelar, aprender más de Él. Eso es lo que día a día nosotros debemos esforzarnos en su palabra, aprender más de Él para que nos dé dirección la palabra de Dios, tener hambre de la palabra de Dios y de compartir el evangelio. Eso es lo que nosotros debemos de tener, hambre de aprender, hambre de la palabra de Dios, comernos la Biblia, ¿verdad? Tener una relación con Cristo en oración, en las mañanas, en las noches, pero también tener hambre de comer la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios y darla al mundo, aunque venga la persecución, aunque venga el vituperio, aunque vengan las acusaciones, aunque venga el enemigo a atacarte. Cristo está contigo, esfuérzate y sé valiente, no tengas miedo porque Dios está contigo y está conmigo. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor por los siglos de los siglos, porque el esfuerzo es necesario para poder entrar por la puerta estrecha. Ese esfuerzo que tenemos que dar, esa milla extra la tenemos que dar para poder entrar por la puerta estrecha. Estas palabras, ¿verdad? La puerta estrecha, estas palabras representan el camino de la salvación, que no es fácil ni amplio, sino que requiere esfuerzo, dedicación y renunciar totalmente al pecado. Debemos de dejar lo que nuestra carne quiere, debemos de dejar lo que nuestra carne anhela, debemos de retirarnos del pecado y de donde podemos caer, de donde Dios nos sacó, debemos de alejarnos de todo aquello donde Cristo ya nos sacó, donde Cristo ya nos limpió. Nos debemos dejar totalmente el pecado. Este es el peligro de la puerta ancha. Escucha, Jesucristo nos advierte que muchos buscarán entrar por la puerta estrecha, pero no podrán. Y en este punto, tú te podrás decir, tú te podrás preguntar, y yo me pregunto también, pero ¿por qué no podrán? Esta es la respuesta, porque muchos no quieren arrepentirse y dejar el pecado. Muchos no quieren arrepentirse y dejar el pecado, sí quieren ir hacia Cristo, pero cuando Cristo llama, ¿verdad? Y dice, es necesario que dejes esto y es necesario que sueltes esto, la gente y muchos cristianos no quieren hacerlo, quieren seguir en el pecado y no quieren arrepentirse. No quieren arrepentirse y por eso no van a poder entrar por esa puerta estrecha, no van a poder, porque no quieren arrepentirse, no quieren dejar el pecado. Lo que indica que hay muchos y muchas que escuchan el verdadero evangelio, pero se les hace muy difícil. Se les hace muy difícil el verdadero evangelio y caminar por la puerta por el camino angosto y entrar por la puerta estrecha a causa del pecado que arraigan, a causa del pecado que traen arrastrando. Se les hace muy difícil seguir a Cristo porque no quieren dejar el pecado, porque no quieren dejar las concupiscencias, porque no quieren dejar todo eso que arrastran. Por eso no van a poder entrar. Si quieren y van y oyen el verdadero evangelio, y cuando se les predica el verdadero evangelio dicen es muy difícil,
Es muy difícil, recordemos, ¿verdad? Al hombre rico, a ese joven rico, ¿verdad? Cuando se acercó a Cristo y le dijo, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? He hecho muchas cosas. Y cuando Cristo le dice directamente, ¿verdad? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, él se va triste porque realmente traía arraigado eso en su corazón y no quiso soltarlo. Y mucha gente, así va a ser con mucha gente que cuando se les predica el verdadero evangelio, cuando Cristo les confronta, no quieren, mejor dicen, no, 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 mejor no, porque no quiero dejar la pornografía, no quiero dejar mi amante, no quiero dejar el adulterio, no quiero dejar la borrachera, no quiero dejar las drogas, mejor así estoy bien. Y por eso no van a poder entrar, pero es necesario que la palabra de Dios se predique conforme está escrito, aleluya. Seguir a Cristo. No, toda esta gente se le hace muy difícil seguir a Cristo porque no quieren dejar su pecado y esta es la puerta ancha que lleva a la perdición. Recordemos, ¿verdad? Que la paga del pecado es la muerte y la muerte eterna. Desgraciadamente que cuando morimos en el pecado vamos al infierno. Cuando no nos arrepentimos y no reconocemos a Cristo como único y suficiente Salvador, vamos directamente al infierno. No nos espera nada bueno. Esto es lo que enseña la palabra de Dios y se tiene que predicar como es para darnos cuenta de que Cristo nos ofrece una salvación y vida eterna, pero no va a ser fácil obtenerla. Aleluya. Vamos a entrar a la conclusión. Estos versículos tratan de la salvación, pero también cómo uno debe vivir para alcanzarla con esfuerzo y dedicación. Y lo más importante, renunciar a todo lo que nos aleja de Cristo, a todo lo que nos aleja de Cristo. ¿Qué es lo que te está alejando de Cristo hasta ti esta tarde, esta mañana, esta noche? Lo podrás dejar por seguir a Cristo. Se te hace difícil y vas a darle vas a darle la espalda a Cristo para seguir en el mundo y seguir el pecado, pero recuerda que ese camino lleva hacia la perdición y hacia el infierno. Y hoy el Señor te habla y me habla y nos dice, renunciando a todo lo que nos aleja de mí, dice el Señor, renuncia a todo lo que te aleja de mí, renuncia a todo lo que te aleja de mí esta tarde, esta mañana, esta noche y reconóceme como único y suficiente Salvador. Dice el Señor, yo te voy a transformar, yo te voy a cambiar, yo te voy a restaurar y te voy a dar una nueva vida. Y no solo eso, te voy a dar vida eterna. Aleluya. Vamos a leer Mateo 16, 25 y 26. Y con esto cerramos este video. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 16, 25, Mateo 16, 25 y 26 para cerrar este estudio, para cerrar este tema, ¿verdad? Que pocos hay en el camino. Escucha lo que dice la palabra de Dios, dice en Mateo 16, versículo 25, 25 y 26, dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios y con esto cerramos este video y te dejo esta reflexión para que analices lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Con esto Cristo nos habla directamente que si nosotros seguimos a Cristo tenemos que dejar todo lo que ofrece el mundo, pero no solo eso, tenemos que alejarnos de todo lo que nos aleja de Cristo. Pero algo muy interesante dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Todo aquel que pierda todo aquello, ¿verdad? Que anhelaba, que quería, va a hallar a Cristo y va a entrar por la puerta estrecha. Aleluya, alabado sea el Señor.